Mi nombre es Douglas Vilches Mayorga y servimos en el ministerio en esa iglesia por la gracia de nuestro Señor Jesús. En esta oportunidad quiero hablar sobre un tema muy interesante y vamos a estar hablando sobre Dios primero. Titulé este mensaje. Dios es el primero en nuestra vida, o al menos así debería de ser. Pero vamos a ver una historia muy singular que la encontramos en el Evangelio según San Marcos, bastante interesante. Yo he predicado infinidad de veces en este pasaje bíblico, Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Quizás usted ya me ha escuchado hablar de este pasaje, donde Jesús sana a un paralítico. Pero es interesante, estimados hermanos, que cada vez que voy a preparar mensaje y vuelvo a ocupar este pasaje bíblico, hay algo nuevo que encuentro. Y eso es lo maravilloso, lo mágico de la palabra de Dios, que siempre está hablando a nuestra vida de una forma distinta, aunque es el mismo pasaje. Pero me da tristeza también cuando encontramos que la Biblia nos aburre o nos da sueño leer la Biblia. Porque la Biblia es mágica, la Biblia es maravillosa. Cuando yo leo la Biblia y me encuentro con un pasaje tan rico en enseñanza para edificar mi vida, yo le doy gloria a Dios. Y espero que esta noche, juntos al final del mensaje, podamos darle gloria a Dios, porque vamos a enriquecer nuestro espíritu a través de esta palabra. ¿Amén? Bien. Hoy en día, estimados hermanos, encontramos desde muy chiquitos, nos enseñan a nosotros que una característica del ser humano o de un ser vivo es que el ser vivo nace, crece, se desarrolla y muere. Desde sexto grado nos enseñan eso. La ciencia tiene como una verdad infalible eso y no la vamos a refutar, es una realidad. Todos los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Al menos que haya alguna persona que me diga que ha vivido 1000 años. No tenemos nadie, absolutamente nadie, hasta este momento podemos decir que es eterno. Es una realidad. Pero creo yo que cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cambia un poco esa regla o esa ley de la ciencia. Porque el ser humano nace, crece, se desarrolla y muere, pero un día va a resucitar para una vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Amén. El problema es que hoy en día estamos enfrascados únicamente por nacer, crecer y desarrollarnos para morir físicamente. Pero la parte espiritual no estamos trabajando y no estamos haciendo absolutamente nada para enriquecernos o para crecer espiritualmente. Estamos tan preocupados con el afán de cada día. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, porque si no estudiamos no nos preparamos, y si no nos preparamos no vamos a ser profesionales y no vamos a ganar dinero para comprar la casa, para comprar un carro, para qué sé yo, hacer infinidad de cosas. Y estamos preocupados porque estamos enfermos y andamos buscando algún doctor, el mejor doctor que sea, para que nos pueda curar nuestra enfermedad. Pero nuestro espíritu no lo alimentamos, no le damos ese valor tan importante que tiene el alimentar el espíritu. No oramos, no leemos la Biblia, no estamos viviendo una vida entregada a Dios. Y eso es un problema gravísimo en las iglesias. Por esa razón, hoy en día tenemos en nuestras iglesias un gran número de paralíticos espirituales, que no han podido levantarse de su silla, que tienen 5 años, quizás 2, 3 años de estar sentado en una silla viniendo a la iglesia, y es el momento hasta hoy, no han tenido el valor ni el coraje de ir y tener una célula, por ejemplo. No hemos ganado almas para Cristo, no hemos predicado el evangelio, no hemos compartido el mensaje de Dios. Más bien nos escondemos porque ni quiera Dios que se den cuenta que somos cristianos. Si somos mentirosos, por ejemplo, una de las debilidades más comunes. ¿Sabe? El problema más grave que yo me di cuenta hace quizás algunos meses, un año más, no es que yo era un mentiroso,
o que miento, o tengo la debilidad de mentir. Sino es que cuando alguien me decía, sos un mentiroso, yo decía, mentira, yo no soy mentiroso. Y sí lo era. No reconocemos. Estamos viviendo un cristianismo donde no tenemos el valor de venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo soy un pecador y te fallo todos los días. Cometo errores, siento amargura en mi corazón. Es fácil. Yo voy manejando por la calle, se me atraviesa un bandido ahí, me dan ganas de gritarle cosas bárbaras. Y de repente reacciono y pienso, soy pastor, soy cristiano. Tenemos, hermanos, que alimentar nuestro espíritu, porque definitivamente nuestras iglesias, si no alimentan su espíritu, vamos a tener cantidades y cantidades de paralíticos espirituales. En el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando estaba escribiendo este mensaje, me acordaba de una anécdota muy verídica. Yo la viví cuando estaba pastoreando en una iglesia en Chinandega. Me dicen, Pastor Douglas, necesitamos que buscara un grupo de hermanos líderes para ir a orar por una hermana que el día de mañana va a ser intervenida quirúrgicamente. Y hay que ir a orar porque la hermana está muy nerviosa, ella ha estado viniendo a la iglesia de vez en cuando y ella pidió que usted como pastor fuera y orara por la hermana. Bueno, contentos fuimos, invitamos a un montón de gente, incluso cristianos y no cristianos, predicamos la palabra de Dios, hablamos sobre la fe, que hay que creer en Dios. Mañana esos doctores van a estar por el poder de Dios y va a ver que nada va a pasar. Y hicimos una oración tremenda y oramos para que el Señor tuviera el control de esa cirugía. Y pasó, cuando termina el devocional, la reunión, a mí se me ocurre la curiosidad y pregunto, hermana, ¿y por qué o de qué van a operar a la paciente? Y me dice, pastor, ¿no le habían dicho? No me habían dicho. ¿Qué pasa con la paciente? Bueno, a ella le van a operar, a hacer una cirugía estética. Le van a aumentar los bustos porque dice que los tiene muy chiquitos. Yo sentí tanta vergüenza que le dije al Señor, perdóname, porque yo no sabía en ningún momento que íbamos a orar por una mujer que no estaba contenta con lo que Dios le había dado y estaba buscando recursos humanos para verse bella y para verse bonita. Hermano, estamos tan mal muchas veces y quizás muchos van a decir que yo soy muy extremista. Estamos tan mal en la iglesia que la avaricia, que el deseo de que la gente mire que somos los mejores, que somos los únicos, ha llegado hasta el punto del descaro que lo traemos al altar de Dios y queremos obligar a Dios, torcerle el brazo para que Él haga lo que nosotros queremos, aún sabiendo que lo que estamos pidiendo es malo. Aún sabiendo que nuestros caminos no son buenos ni rectos. Y muchas veces en las iglesias pasa eso. Se predica un cristianismo, se predica a un Dios al que se le puede torcer el brazo. Y pasamos por encima de la voluntad de Dios. Estaba diciéndome otro hermano, ahí mismo, gracias a Dios que en otra iglesia, no en esta, allá en Chinandega. Pastor, estamos en 7 días de oración y ayuno. Agarramos las guías porque los muchachos van a clase y hemos ayunado para que ellos salgan bien en los exámenes. Y yo le dije, hermano, ni que lo mete en la Biblia, esa guía va a salir bien. Si ese muchacho no estudia, no le está echando la culpa a Dios. Porque es hasta ese punto. Gente que no estudia, los estudiantes no estudian. Y cuando está en el examen, Señor, ayúdame. ¿Por qué no estudió? Pero como somos cristianos y hemos aprendido de que a Dios se le puede torcer el brazo, venimos delante de Dios y lo queremos obligar a pedir lo que nosotros queremos. Y no vamos con un corazón tratando de entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Quizás ya he hablado de este versículo en otra ocasión, quizás no, quizás en otro lugar sí, pero vamos a hacerlo una vez más. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12.
Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba. Y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaba de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta historia, y en el Evangelio de Marcos, en mi opinión, es único el escritor de Marcos, porque no es igual a Mateo ni a Juan, en el sentido de que, y Lucas, perdón, en el sentido de que no hace un relato diciendo lo de su familia, su trayectoria. Más que eso, Marcos empieza a contar un sinnúmero de anécdotas y de milagros que el Señor Jesús realizó. Estaba más enfocado en demostrar lo que Jesús estaba haciendo en el tiempo presente. Y es tan así que cuando usted lee Marcos, puede darse cuenta como que Marcos está siendo un periodista que está narrando la historia desde el lugar de los hechos, aunque él no estuvo. Pero él lo cuenta de esa manera. Y eso es interesante de Marcos. Aquí nos da una enseñanza bastante interesante. Había un paralítico y estaba una gran multitud. Apenas se dieron cuenta que Jesús estaba en una casa, se empezaron a llenar, o se empezó a llenar la casa. Y estaba un paralítico y lo agarraron 4 hombres y lo intentaron acercar hacia donde estaba Jesús para que Jesús sanara su impedimento. Y algo interesante que nosotros podemos ver en el versículo 2. Marcos es en gran medida un registro de las acciones de Cristo, pero no omite lo que Jesús dijo. Aquí se describe cómo Jesús predicaba la palabra, el mensaje del reino de Dios. Apenas se daban cuenta que Jesús estaba en una casa, y ¿qué pasaba? Venía la multitud y se agolpaba para escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Igualito como nosotros ahora, ¿verdad? Escuchamos que están predicando y empezamos a bostezar porque nos da sueño. Uy, qué aburrido. Nos levantamos por la mañana y nos entretiene más la noticia que leer la Biblia. Esto es un detalle interesante, porque la pasión por escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, es muy débil muchas veces en nuestras vidas. Si es así, déjeme preguntarle, y no me responda públicamente, respóndaselo usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que agarró su Biblia y la leyó? Quizás alguno fue el sábado pasado cuando vinieron a la iglesia. Pero esta pasión que tenía esta gente, la iglesia de hoy en día no la tiene. No queremos estudiar la palabra de Dios. Si usted quiere ser un líder eficaz, estudie la palabra de Dios. Por ahí está, en este mes arranca el Instituto Bíblico. Todo aquel que esté interesado a estudiar en el Instituto Bíblico, ahí está el hermano Jairo y el hermano Kanda, creo que también está organizando grupo. Acérquese, estudie la palabra de Dios, prepárese. A mí me encanta estudiar y prepararme para aprender de la palabra de Dios. Pero esta pasión hay muy poca en la iglesia. Y esta gente, dice, se aglomeraba tanto que no había lugar de entrar.
en la puerta. El versículo 3. Logran subir al paralítico, se lo bajan a Jesús, rompen el techo, se lo bajan a Jesús. ¿Y cuál es la palabra que Jesús, o lo primero que Jesús le dice al ver la fe de ellos? En lugar de decirle, paralítico, eres sano, levántate de esa camilla, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Esto es interesante. La razón por la que esos pobres 4 hombres habían cargado a ese paralítico, lo subieron al techo, lo bajaron, quizás se les escapó de caer y casi se les desnuca, no era para que les perdonaran sus pecados, era para que lo sanara. Pero Jesús le dice, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué será? La primera cosa es que el problema más grave que tenía ese paralítico no era su impedimento físico, era su impedimento espiritual, el pecado que había en él. Y ese es el primer principio que debemos aprender de este pasaje bíblico. Las necesidades físicas quizás se superen, quizás no, pero son más importantes las necesidades espirituales. Porque si a mí me da gripe, me puedo tomar una pastilla, quizás no me cure la gripe porque la gripe no se cura, pero me va a ayudar a disminuir un poco los efectos de la gripe. Pero si yo me siento solo, si yo tengo raíces de amargura en mi corazón, si yo soy una persona odiosa que pelea todos los días, si yo tengo pecado en mi vida, eso absolutamente nada me lo puede quitar. Y es lo que nosotros tenemos que entender, estimados hermanos. Estamos preocupados, trabajando, luchando por recoger dinero, por prepararnos, por construir casa, por comprarnos carros, por comprarnos cuantas cosas materiales. Y no estamos haciendo ni el más mínimo esfuerzo por alimentar nuestro espíritu. Y Jesús en este pasaje nos está enseñando que nuestra necesidad mayor no es la física ni la material. La necesidad mayor que tiene cualquier ser humano, usted y yo, es espiritual. Porque el pecado corrompe y nos separa de Dios cada vez más. Pero no hacemos caso, seguimos pecando. La amargura nos ahoga. Pero no hacemos caso, no oramos a Dios para encontrar la paz que tanto necesitamos. Aquí vemos algo muy interesante. Empiezan los líderes religiosos a murmurar y decir, ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados si solo Dios? Es un blasfemo. Era una blasfemia decir que alguien dijera, que era Dios. Es más, la pena por aquel que se autonombrara Dios era la muerte a través de las piedras. Tenían que apedrearlo hasta que muriera. Sin embargo, Jesús hace esta declaración tan poderosa y le dice al paralítico, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y los líderes empiezan a murmurar y a susurrar. Algo interesante. Esta es la primera vez en la que Marcos, en el capítulo 10, menciona a Jesús como el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre en el versículo 10, enfatiza que Él es totalmente hombre, mientras que el Hijo de Dios, que lo podemos verificar o comparar en Juan capítulo 20, 31, enfatiza que es totalmente Dios. Y esto no es una contradicción. Lo que estoy diciendo es, Jesús, o lo que Jesús está tratando de decir es, yo soy suficientemente Dios como para perdonar tus pecados, pero también soy suficientemente hijo de hombre como para entender tu condición. Jesús conoce tu condición. Jesús conoce a esas madres que tanto han estado llorando y sufriendo por la rebeldía de sus hijos. Jesús conoce el estado de aquellos jóvenes que cometen pecado porque tienen relaciones sexuales con sus novias y están fornicando, sabiendo que eso los puede llevar a perderse en el mundo y a tener consecuencias graves. Dios conoce y Dios sabe por la situación económica por la que usted está pasando.
Él es suficientemente hombre. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo pueden dudar ustedes que yo, como el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O paralíticos eres sano? Para que vean que yo tengo potestad, le dice el Señor. A ti te digo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? El paralítico se levantó y salió caminando. La otra cosa interesante es el orden en el que suceden estos dos sucesos, valga la redundancia. Primero, fueron perdonados los pecados. Y segundo, fue hecho el milagro o fue suplida la necesidad de aquel paralítico. No puede ser a lo contrario, estimados hermanos. El Señor no puede sacarte de la situación en la que estás metido si primero no confiesas con todo tu corazón ese pecado que tanto te está agobiando. El Señor no puede sanar esa enfermedad si primero no sana tu corazón. El Señor no puede levantarte de esa camilla si primero no perdona tus pecados. Pero nosotros hacemos las cosas al revés. Venimos delante de Dios cuando tenemos necesidades, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad. Y no es así el proceso. Primero al paralítico se le perdonaron sus pecados. Y segundo, su necesidad fue suplida. No es en otro orden. Hermanos, quizás hoy en día nosotros quizás conocemos a un sinnúmero de personas que cada día luchan y luchan, pero no aceptan que tienen un problema. Estaba yo recordando cuando estaba pastoreando la iglesia en Masaya, la iglesia Cuerpo de Cristo en Masaya, una vez, un domingo, se nos había hecho bien tarde, iba a comenzar el culto. Y iba manejando, no sé si quizás algunos ya me conocieron, yo manejaba una motito chiquita, una María, una Panther 70. Íbamos manejando, la moto iba rápido porque el culto ya iban a ser las 10 y iba a comenzar. Y en lo que iba en una de las calles de Masaya, se me atraviesa una camioneta y casi me golpea, casi no bota. Yo iba con otro muchacho. Y a mí me molestó tanto que en un impulso yo le dije que sos tan bruto que no te fijas. Cuando yo trato de reaccionar, no me doy cuenta, ya había expresado esas palabras groseras. Y me dice el muchacho que va atrás, pastor, qué vergüenza me da. Ese señor que va manejando la camioneta es el pastor de la iglesia Osana y me conoce. Qué vergüenza sentí. Tanto así que tuve que ir cuando terminó el culto a pedirle perdón a ese hombre porque lo había insultado. Y él me dice, hermano, ni cuenta me di que me gritaste eso. Yo le dije, hermano, perdóname. Estamos viviendo un cristianismo donde gritarle a nuestros hijos ofensa es normal. Estamos viviendo un cristianismo donde no aportamos a la iglesia, no diezmamos, no ofrendamos. Y sabiendo que el beneficio de ofrendar y diezmar es para nuestro templo, porque aquí se paga luz, se paga agua, se paga servicios. Estamos viviendo un cristianismo donde no estamos entregándonos de corazón. Hay algo en nuestra vida que está impidiendo que nosotros podamos acercarnos a Dios. Estamos como el paralítico en una camilla que no podemos movernos. ¿Hace cuánto tiempo viene a la iglesia y no ha podido tener una célula? ¿Hace cuánto tiempo tiene que usted no ha predicado la palabra de Dios y no ha ganado un alma para el Señor? ¿Hace cuánto tiempo no se ha comprometido con Dios? ¿Por qué? Yo se lo voy a contar por qué. Porque estamos tan afanados, luchando y luchando y luchando por nacer, crecer y desarrollarnos para morir y sin ahí quedarnos. No estamos luchando para nacer, crecer, desarrollarnos, morir y resucitar para una vida eterna. No estamos luchando, ni el más mínimo esfuerzo hacemos. Por esa razón estamos como el paralítico. Por esa razón hoy en día hay muchos paralíticos espirituales que no logran llegar hasta donde el Señor Jesús por su condición. Ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Ya sabemos cuál es el primer paso. Primer paso, ¿cuál es? Confesar nuestros pecados. Y el segundo paso, recibir el milagro que de tanto necesitamos. Hermanos, para ir aterrizando, yo le pido permiso aquí a mi hermana Fidelina. Yo conozco a mi hermana Fidelina desde el tiempo cuando iba a los campamentos. Ahí andaba hermana Fidelina, aunque era campamento de jóvenes, pero ella en varias ocasiones nos acompañó. Y a mí me sorprende y me llega cuando yo veo ahora a mi hermana Fidelina con la dificultad que viene caminando. Y yo le digo, hermana Fidelina, ¿cómo está usted? Y me dice, aquí, hermano, en la lucha, guerreando con el Señor. Y eso me fortalece, pero a la vez me avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque vemos mucho que tenemos nuestras manos, nuestros pies, las energías para servir a Dios y no lo hacemos, hermanos. Hay mucha gente que está impedida físicamente y quisiera servir a Dios con todo su corazón. A mí me llena ver a mi hermano que está allá atrás sentado en la silla de ruedas, alabar al Señor con todo su corazón. Hay muchos que aquí tienen sus manos, sus pies buenas y no lo alaban como lo alaba Él. Hermanos, necesitamos tener y vivir un cristianismo comprometido con el Señor, donde aprovechemos nuestra fuerza, nuestra juventud. ¿Qué estamos esperando para servir a Dios? ¿Qué estamos esperando para acercarnos al Señor? ¿Está esperando morir? ¿Está esperando terminar? No espere más, estimado hermano. Hoy, como el paralítico, usted tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Conocí una hermana pastoreando la iglesia de Masaya. Los cultos comenzaban a las 10 de la mañana. Ella caminó, una anciana de 85 años, y no le estoy diciendo mentira, todavía vive y llega a la iglesia de Masaya. Camina 5 kilómetros desde la ciudad de Las Flores hasta Masaya, la iglesia donde está la iglesia Cuerpo de Cristo. 5 kilómetros. ¿Sabe a qué hora llega la hermana? A las 9 de la mañana y el culto comienza a las 10. Y ahí está mi hermana Susana. Y me decía, pastor, yo me levanto en la mañanita, hago mis cosas y salgo caminando y vengo a la iglesia a alabar a Dios porque mi Dios es bueno. Y nosotros tenemos medio y no venimos a la iglesia. Nos duele un poquito el brazo. Ay, no voy a ir a la iglesia porque me duele el brazo. Nos peleamos con nuestras esposas. Ay, no voy a ir a la iglesia porque me peleé con mi esposa. Excusas, excusas y excusas. Necesitamos vivir un cristianismo comprometido con Dios. Y esto lo he venido diciendo las últimas veces que he estado predicando. Estamos como el paralítico, pero necesitamos tener también la actitud del paralítico. El hecho de que Jesús le haya dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Implícitamente el paralítico estaba aceptando que Jesús era el Mesías que perdonaba pecados. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer que Jesús es el Mesías que puede perdonar nuestros pecados. Y cuando usted empiece a buscar a Dios con todo su corazón, con un corazón arrepentido, ahí sí no va a haber ninguna excusa. Aunque me duela la mano, aunque me duela el pie, vamos a venir como mi hermana Fidelina, contentos a alabar al Señor. Y vamos a dejar de fallar a los cultos. Para terminar, y pido a mis hermanos músicos que vayan pasando, le invito a que abra su Biblia en Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 19 al 24. Vea lo que dice la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla,
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Quiero hacer énfasis en el versículo 21, este pasaje. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Estimado hermano, quizás usted ha estado haciendo planes, comprarse una casa, y no es malo comprarse una casa, siga luchando. No es malo prepararse para ganar dinero, no es malo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que queremos tener riquezas materiales sin antes ser ricos espiritualmente. Donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está su corazón en esa noche? ¿Está en su trabajo? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Servir a Dios? ¿Estar en la iglesia? ¿Honrar a Dios con su vida? ¿Buscar delante de su presencia y pedirle perdón al Señor? Porque todos los días le fallamos. ¿O vamos a seguir acostados en esa camilla, paralíticos espiritualmente? Yo no sé si hay alguna persona en esa noche que quisiera abrir su corazón al Señor, quisiera aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo le invito a que pase aquí adelante y oremos juntos. ¿Hay alguien que quisiera aceptar al Señor? Esta es nuestra oportunidad para poder venir delante de la presencia de Dios y ponernos a cuenta con Dios. Hemos cruzado las barreras. El Señor ha cruzado la barrera más grande y más importante, y es el perdón de nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he estado en esa silla sentado sin hacer nada. Perdóname porque quizá antes era un líder que traía gente a la iglesia y ahora no traigo a nadie. Con costo vengo yo y triste y decepcionado. Hoy es un tiempo oportuno para hacerlo. Yo le invito a que se ponga de pie y que juntos oremos al Señor. Y que en este ambiente